Todos los lunes, importantísimo seguir hablando de educación, pero además de la forma como lo hace siempre nuestra asesora en estos temas, que es Carla Gamberini, desde varias orillas y desde varias miradas y siempre con mucho equilibrio, además, para hablar de un tema sensible. Carla Gamberini, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Un gusto tenerte aquí, como siempre. Gracias. Hoy hablamos de las niñas en educación. ¿Por qué has querido tocar este tema? Así es. Estamos en el marco del Día Internacional de la Niña, que se celebra el 11 de octubre. Y muchos se preguntan, ¿por qué tener un Día de la Niña? ¿Qué significa? Es el día en el que la Asamblea General de Naciones Unidas estableció reconocer los derechos que tienen las niñas y los retos que son muy particulares para las niñas y mujeres adolescentes de poder realizar estos derechos. No son los mismos retos que tienen los niños, ni los hombres, ni las mujeres adultas. Entonces, por eso es que hay que reconocerlos y visibilizarlos. Y lo que hoy he traído aquí es hablar de uno de los derechos principales que tienen todas las niñas y mujeres adolescentes, que es el derecho a la educación. Qué bueno que lo plantees en esos términos, porque ya habrá algún despistado o malintencionado por ahí que diga, ¿y por qué no hay Día del Niño, en el sentido del niño varón? Porque las brechas son tan grandes. Y es lo que justo nos vas a poner ahora en contexto, ¿no, Carla? Así es. Las niñas tienen retos particulares que viven en nuestro país, en el mundo. Así es. Y hoy vamos a hablar de estos retos y vamos a hablar de por qué es importante superarlos. Entonces, niñas y educación. Si podemos ir a la siguiente diapositiva. La educación de calidad es un derecho de las niñas. Y no es solo cualquier educación. No es acceder a un salón de clases, sino es educación de calidad, que les garantice aprendizajes. Pero, y este es un mapita súper rápido, en el mundo hoy 129 millones de niñas no acceden a educación. Si quieren imaginarse 129 millones, estamos hablando de Perú, Colombia y Argentina juntos. Toda la población, 129 millones, imagínense el número, no accede a educación. En Latinoamérica, hasta el 2019, se había logrado casi 100% de acceso a primaria, pero en secundaria todavía teníamos que a 16 años solo concluían 50% de niñas. O sea, en América Latina de cada 10 niñas, solo 5 terminan la secundaria. Correcto, terminan completo, ¿no? Y en países con conflictos, que están en todo el mundo, las niñas tienen 2.5 más probabilidades de abandonar la escuela o no educarse. Entonces, esto comparado a los niños es una de las brechas. ¿Y eso ocurre porque se privilegia la educación de los varones por encima de las niñas? Por ejemplo, y por 4 razones que vamos a ver ahorita y que son súper reales en el Perú y que les he traído ejemplos de Perú. Entonces, son 4 razones que podríamos identificar por las cuales las niñas no acceden a educación. Vamos con la siguiente diapositiva, por favor. La primera es la pobreza. Entonces, en entornos vulnerables de mucha pobreza, por 2 razones. La primera, la que has dicho, a veces por limitantes económicos se privilegia la educación de uno y suele ser la de los hombres, la de los niños, la de los varones. Pero también, digamos, tenemos cifras específicas de que, por ejemplo, en Perú, 62% de mujeres adolescentes, estamos hablando ya de secundaria, en áreas rurales, solo concluye la secundaria, es decir, tenemos un cerca de 40% que no, y en hogares de pobreza extrema es el 50% que casi no concluye la secundaria, es decir, solo 50% concluye. Entonces tenemos escenarios en los que las condiciones económicas limitan el derecho de las niñas a educarse, a acceder a educación. La segunda, y esto tiene que ver con lo que tú decías, Carlos, es la cultura, la vemos abajo. Efectivamente, muchas familias prefieren que las niñas pues, se enfoquen en labores del hogar, labores de cosecha, en labores que limitan su educación. Y se privilegia que los varones o niños sean los que vayan a la escuela. Esto sucede sobre todo en áreas rurales, pero también sucede en tipos de comunidades ultraconservadoras de cierta religión, por ejemplo, etc. Y esto está muy presente en el Perú. Está muy presente, de hecho, nosotros con Más Educación, por ejemplo, mapeamos la historia de un profesor en Junín, en Pomacancha, que nos decía eso, que en pandemia tuvo que luchar mucho contra los padres o convencer a los padres para que dejen a sus niñas ir a este espacio semipresencial de educación. Entiendo. Y esto en pandemia, cuando la educación se volvió online, creció la idea de decir, no necesitan la educación, mejor que se queden en el hogar. Siguiente problema, y yo creo que este es uno de los problemas fundamentales, es la violencia.
efectivamente la violencia que las niñas sufren limita su acceso a la educación. Y aquí les traigo cifras que son terroríficas. Cada día, 16 niñas y adolescentes mujeres son víctimas de abuso sexual, de acuerdo a cifras de UNICEF del 2022. Y de acuerdo a cifras de UNFPA, cada día 4 niñas se convierten en madres. ¿Y esto qué quiere decir? Que debido al abuso sexual y sobre todo debido al embarazo prematuro, el embarazo siendo niña o siendo adolescentes, pues ven interrumpidas las posibilidades de educarse y ven interrumpidos su derecho a la educación. El retorno al aula, luego de haber sido madre, es muy difícil, ¿no es cierto? Toma mucho tiempo, cuesta mucho, hay que cuidar a ese pequeñito y entonces ¿quién lo hace, no? Así es, y en el caso de las que no son madres, igual los escenarios de violencia sexual muchas veces limitan que las niñas vayan a educarse. Esto puede ser decisión de abusadores que deciden si se educan, pues no hay mucho control, entonces no se educan. Esto vimos un caso hace poco con el caso de Mila, por ejemplo. Así es. Igual las niñas muchas veces están expuestas a, por ejemplo, en zonas rurales, tener que caminar pues 4 horas al colegio y en ese camino pueden ser víctimas de violencia. Totalmente. Y por esa razón muchas veces también las familias deciden que no vaya al enviarlas. colegio. Claro. Entonces la violencia y la amenaza de violencia es uno de los principales limitantes de que las niñas cumplan su derecho a educarse. De acuerdo. Y lo último, que de repente les puede parecer lejano a muchas personas, es que en muchos espacios escolares no hay condiciones específicas que las niñas necesitan para sus características. Entonces, por ejemplo, hablemos de la higiene menstrual. Entonces, una niña que efectivamente empieza a menstruar necesita ciertas características como tener agua en el colegio los días que menstrua, como tener un inodoro y un baño. Y hoy en muchas escuelas del Perú no existe esto, sino que existe un silo, no hay agua permanente, no hay jabón, no hay los productos que necesitas para higiene menstrual. Entonces las niñas dejan de ir al espacio escolar porque efectivamente no se sienten cómodas con la menstruación. Hay estudios de esto, de hecho UNICEF ha hecho estudios, creo que sigue haciéndolos, porque es muy importante visibilizar que, por ejemplo, en otros países pues se reparten kits de higiene menstrual para las niñas. Aquí hay dispensers donde las chicas tienen las toallas higiénicas que necesitan a disposición. Exactamente, ¿no? Y tienen inodoros y tienen agua. Así es. Entonces, esto es un problema grave porque las niñas no pueden ir a educarse si es que no tienen las condiciones. Y aquí, por ejemplo, hubo un estudio hace poco de Save the Children, bueno, hace unos años, que también decía que cuando a veces a las niñas se les exige usar la falda como parte del uniforme escolar, que además no es tampoco norma, sino es más costumbre, también se sienten a veces limitadas, se sienten acosadas y también por eso muchas dejan de ir. Claro. Entonces, aquí tienes muchos elementos. Y ya para terminar, solamente 4 elementos que creo que es importante. Hemos hablado de que por qué no acceden a educación. Hablemos de por qué nos favorece a todos y todas que accedan a educación. Y aquí les traigo data, no me lo estoy inventando. Okay. Educar a las niñas no solo beneficia a las niñas y mujeres, sino nos beneficia a todos como sociedad. Vamos por lo primero. Reduce la pobreza y la inequidad. Eso está medido taxativamente. Está medido. One, que es una organización, hizo un cálculo de que cerrar la brecha de género educando mujeres puede traer a los países en desarrollo entre 112 y 152 billones de dólares. Billones en crecimiento económico. Por otro lado, se fortalece la democracia en un país tan urgente como el nuestro, que necesitamos fortalecer la ciudadanía democrática. Efectivamente, One también hizo un estudio y dijo que la potencialidad que los conflictos decrezcan puede ser hasta en 37% si se educa con calidad tanto a mujeres como hombres, porque tienes ciudadanos y ciudadanas con pensamiento crítico que pueden participar de una democracia. Y los otros 2, para terminar, es que se mejora la salud de las familias, porque efectivamente las niñas que son educadas, pues son menos propensas al embarazo, se casan a mayores edades, no contraen enfermedades masivas como el VIH, que en África, por ejemplo, es un gran problema con las mujeres, y se informan sobre necesidades nutricionales para las familias y para ellas. Entonces mejoran la vida de la familia. Y también dinamizan el mercado laboral. Mujeres educadas ganan mejores salarios, generan más ingresos
y por ende contribuyen al crecimiento económico. Entonces no decimos que hay que educar a las niñas pues solamente por cumplir una norma de igualdad de género, sino porque finalmente beneficia a los países. Tremendo estos últimos 4 datos, ¿eh? Clarísimos además. Creo que es bien importante resaltarlo porque a veces es como lo que tú decías al inicio, ¿no? ¿Por qué las niñas? ¿Por qué no todos los niños y niñas? Porque hay una brecha clara y hay una brecha que está afectando la economía, la vida en sociedad y la vida política de los países. Y educando a niñas con calidad, pues primero superaríamos estos primeros 4 problemas, siendo la violencia creo que uno de los más preocupantes, y nos beneficiaríamos todos como país. Entonces, por eso es tan importante hablar de este tema, tener un día que lo visibilice y, digamos, mover el tema para que hayan pues, políticas específicas que promuevan que las condiciones de las escuelas sean de calidad y que efectivamente más niñas vayan. No se trata solo de poner la escuela, no se trata solo de hacer la misma, digamos, política para niños y niñas, sino de ver estas necesidades específicas y lograr que las niñas accedan a educación. Y cuando has hablado de educación de calidad, esos mínimos de calidad, ¿cuáles serían? Dame 3, Carla. A ver, primero que efectivamente aprendan, ¿no? Entonces que puedan tener docentes capacitados, sin duda, con recursos para aprender. Segundo, que tenga una infraestructura donde mínima, efectivamente, ¿no? Así es. Donde efectivamente, por ejemplo, hablando de inodoros y agua, sin duda, una mínima infraestructura e igual infraestructura para aprender, que tiene ciertas características. Y creo que lo tercero sería que tenga una convivencia saludable y sin violencia, ¿no? Entonces esto es bien importante. De hecho, CICB reporta más de 20.000 casos de violencia en la escuela a niñas. Y esos son los denunciados, Carla. Y esos son los reportados, que dicen que se estiman que son solo el 10%. Eso es cierto. Entonces es bien duro. Entonces dar estas condiciones ahora implica nuevamente políticas públicas específicas mirando el problema. Como decíamos, en otros países hay kits de higiene menstrual. En otros países, por ejemplo, hay rutas especiales de acompañamiento, buses incluso, que llevan a las niñas de las áreas vulnerables. Hay lindos proyectos fluviales en ríos para recoger a los chicos en la escuela. Correcto, o clases que se dan, por ejemplo, en zonas de alta violencia, como el Medio Oriente. En un momento se dieron clases dentro de buses, porque las niñas tenían que estar en movilización para que no pues, fueran atacadas. Son contextos de grave emergencia. Pero digamos, hubo respuesta. Hubo respuesta, hubo estrategia y hubo la mirada a decir, tenemos que priorizar la educación de niñas, que creo que en este país todavía no se ve, al contrario. Estamos viendo pues, que un ministerio retira la transversalización de la igualdad de género, una municipalidad decide no priorizar esto, el tema mujer se va cayendo, entonces creo que es bien importante levantar estos problemas. No estamos hablando de un grupo chiquito, además estamos hablando de 62% de niñas en áreas rurales que no culminan la secundaria. Entonces es bien importante mirar esto. Y sobre lo mismo, Carla, a partir de las pruebas, las evaluaciones censales, ¿también hay brechas de aprendizajes ahí entre niños y niñas claramente detectados? También hay brechas, también hay brechas. De hecho, ahora estamos en una situación donde cerca del 80% en general de niños evaluados no aprenden. No aprenden. Pero la brecha de género se mantiene. Es algo que no se ha cerrado, no se ha movilizado mucho y particularmente en áreas rurales es donde vemos más esta brecha. Y de hecho, si vemos mujeres adultas, es donde vemos la mayor tasa de analfabetización. Entonces, ahí tienes un reflejo, ¿no? Como esta brecha de género no se mueve, como efectivamente en áreas rurales las niñas no concluyen su educación, pues sigues teniendo una gran tasa de mujeres analfabetas. Entonces, sí, la evidencia está. Y esa evidencia debería ser la base para hacer política pública. Correcto. Muy bien, creo que hemos hecho un repaso amplio. No sé si se nos ha quedado algo, Carla. Es una semana dedicada a pensar el tema, ¿no? El 11 de octubre es el día central del tema, Día Internacional de la Niña, y muchas organizaciones de Naciones Unidas, como UNFPA, UNESCO y UNICEF, y esperaríamos que muchas organizaciones nacionales también, pues promuevan el tema. Así que sí, en esta semana hablemos, y no solo esta semana, pensemos políticas públicas. Ni menciones a las agencias de Naciones Unidas, porque luego viene algún congresista o congresista iluminado o iluminada que dice intromisión en la vida del país. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias por acompañarnos. Carla Gamberini, la Trome de Nativa en temas educativos, ha estado con nosotros. Ella tiene siempre esta mirada que, al igual que lo hace Ricardo Boll en lo científico, siempre con datos científicos, con dato numérico, no se están inventando líneas de trabajo porque les ha parecido. Todo está medido y calculado cuando Carla Gamberini nos da una opinión relacionada a los temas educativos.
Todos los lunes está con nosotros aquí en Nativa.